Ya, entonces, el día de hoy, en nuestra sesión número 4, vamos a tratar el tema de ángulos. Ángulos, ¿no? Los ángulos es un punto muy importante en la geometría porque lo vamos a ver en todos los temas. Cuando así como hablamos de segmentos, también hablamos de ángulos, todo eso lo vamos a ver nosotros durante todos los cursos de geometría, ¿no? Son conceptos básicos que debemos de conocer. Entonces, vamos a definir qué cosa es un ángulo. Ángulo es una figura geométrica, ¿no? Que está formado, ¿por qué? Por dos rayos, ¿no? Ustedes en la figura pueden ver que está el rayo OA y el rayo OB, pero la condición es que están enlazados o que tienen el mismo origen. En este caso, el origen es el punto O, ya ese es el origen del ángulo, ¿no? O sea, digamos, son dos rayos que están o que parten de un mismo origen. Esa es la definición de lo que es ángulo. ¿Qué elementos qué elementos tienen los ángulos? Son los siguientes. Tienen los lados, que son los rayos OA y el rayo OB. Tiene el vértice, que es el origen, o punto O. ¿Y cómo es que nosotros hablamos en el lenguaje matemático con respecto a los ángulos? Podemos decir el ángulo AOB, ¿no? AOB. También podemos, su nomenclatura es con este símbolo, ¿no? En vez de escribir todo, podemos decir, escribirlo de esta cosa. Y todo ángulo tiene una medida. La medida es esta abertura que ustedes ven acá. Y aquí donde se utilizan mayormente letras, ¿no? Las letras alfa, beta, teta, ¿no? Para definir o para mostrar que este es la medida de un ángulo. Entonces, la medida de un ángulo va a ser esta abertura que vemos acá, ¿no? El hecho, mira, la abertura se mide aquí, ¿no? O sea, tú quieras escribir más grande, esto siempre la abertura que vemos acá es lo que se mide, ¿no? ¿Cómo medimos un ángulo? Un ángulo se mide con una reglita que ustedes deben de tenerla, que se llama transportador. Saber medir también es necesario, eso lo vamos a ver en las clases, en las otras clases, ¿no? Cómo medir ángulos. Ya, entonces este es, digamos, los elementos que tiene un ángulo. Ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican según su medida de tres maneras, ¿no? Cuando esta abertura, o sea, esta medida es mayor que cero, pero menor que 90 grados. Entonces, este es un ángulo agudo. Se le llama ángulo agudo, ¿no? Porque la medida de este ángulo es menor que 90 grados, ¿sí? Menor que 90 grados. Un ángulo es recto cuando mide exactamente 90 grados. Es decir, esta línea va a ser perpendicular y generalmente se le coloca un cuadradito donde se le colorea o también sin colorear me va a mostrar o me va a decir que este ángulo mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Un ángulo obtuso es cuando su ángulo es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados, ¿no? También algunos, podemos decir también que hay un ángulo que mide 180 grados también, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, estos son las principales clasificaciones según sus medidas, ¿ya? Ahora, pasemos. Mira, otra cosa, intuitivamente, cuando a ustedes se les muestre una figura, ustedes sin necesidad a veces de medir, intuitivamente pueden darse cuenta si es
agudo, recto, obtuso. Ustedes solamente se limitan al ángulo recto. El ángulo recto es 90 grados. Entonces, si se abre más a la derecha, va a ser esta línea, esta abertura se acorta. De hecho, va a ser un ángulo agudo porque va a medir menos de 90. Y en cambio, si esta flechita se amplía hacia la izquierda, se va a agrandar el ángulo. Entonces el ángulo va a ser mayor de 90 grados, ¿no? Y entonces es así, ¿no? Entonces ustedes solamente el transportador les va a ayudar para medir exactamente cuánto mide ese ángulo. Ahora, veamos observaciones. Cuando tenemos ángulos así, y esta es una línea recta, ¿no? Entonces, toda esta abertura se le llama ángulo llano. Ese ángulo llano, todo mide 180 grados. Todo mide 180 grados. Entonces, yo puedo ahí trazar ángulos. Bueno, en este caso estoy trazando cuatro ángulos. Entonces, estas aberturas, ¿no? Va a formar 1, 2, 3, 4 ángulos. Entonces, como todo esta abertura mide 180 grados, entonces los ángulos alfa más beta más teta más omega es igual a 180 grados. De igual manera, si este es un ángulo recto, es recto porque acá está su símbolo, mira que es cuadradito, ángulo recto, y trazamos 1, 2, 3 rayos, me va a formar 4 ángulos. Y de igual manera, la suma de estos 4 ángulos me va a dar 90 grados. Entonces, acá me da 90 grados. Entonces, esta partecita nos va a servir mucho para la resolución de ejercicios. En la resolución de ejercicios nos van a dar de repente un valor desconocido y varios valores conocidos. Vamos a sumarlos y lo vamos a igualar a 180, siempre y cuando tengan esta forma, ¿no? De igual manera, si nos mencionan que este ángulo es recto, de igual manera la suma de estos ángulos siempre va a dar 90 grados. Pero ojo, siempre tienen, en un problema siempre nos tienen que especificar, bien simbólicamente o bien nos tienen que decir que el ángulo es recto, ¿no? Recto. Así nomás tú no puedes decir, ese ángulo es recto porque parece que es recto, no, sino o te dicen el problema o en el caso, cuando te manden a medir, tienes que hacerlo con transportador, y entonces tú vas a sacar un ángulo de acuerdo a la medida que te solicitan. Al igual que los segmentos, también hay operaciones con la medida de los ángulos. ¿Ya? Entonces hay medidas de adición y hay medidas de sustracción. Operaciones de adición y operaciones de sustracción. Por ejemplo, la adición es así. Supongamos que tengo el ángulo AOC, tengo el ángulo AOB y el ángulo BOC. Entonces, toda la medida del ángulo AOC, M, medida del ángulo C, va a ser igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, ¿no? O también puedo decir que X es igual a alfa más beta, porque X representa la medida del ángulo AOB según la figura. Luego, la sustracción. Por ejemplo, cuando yo quiero saber un ángulo, por ejemplo, cuando yo conozco un ángulo, por ejemplo, conozco el ángulo beta y no sé lo que vale el ángulo X, entonces yo puedo hallar ese ángulo X por diferencia, siempre y cuando conozca la medida del ángulo
más grande, o sea, el ángulo AOC. En conclusión, la medida del ángulo BOC, o sea, el ángulo pequeñito que está acá, va a ser igual a la medida del ángulo grande, o sea, AOC, menos la medida del otro ángulo, AOB. Y esto me va a dar la diferencia. Entonces, el valor X que yo veo acá, simbólicamente va a ser a alfa menos beta. ¿Sí? Ya. Entonces, ese es, digamos, en esta parte de ángulos, es la parte teórica que les estoy mostrando, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar